Bueno, entonces la clase pasada me enfoqué en platicarles a grandes rasgos como una pequeña introducción a la bioenergía. Platicamos un poquito de termodinámica, lo de la energía libre, etcétera, ¿no? Eh, Hoy vamos a continuar hablando sobre las mitocondrias y por qué estas son el organelo más importante hablando de energía a nivel celular. Entonces, en la imagen de la derecha estamos viendo pues una mitocondria, un esquema de mitocondria y pues todas sus características. La mitocondria es de los organelos más complejos en la célula. Incluso tiene su propio ADN. Fíjense que nos está poniendo que tiene ADN de la mitocondria. Eh, y aparte tiene sus propios ribosomas, tiene una doble membrana, tiene esta característica que es muy fácil de identificar, que es como alargada y aparte tiene crestas. Entonces es un organelo complejo porque pues también realiza funciones muy complejas. Pero aquí nos vamos a enfocar principalmente en esta enzima ATP sintasa, que es la enzima que se encarga pues de sintetizar el ATP o la energía. Bueno, poco a poco vamos a ir platicando cada una de estas espacios. Pero bueno, aquí nos comenta que la mitocondria son organelos o organulos, dependiendo eh, qué autor estén leyendo, y está presente en el citoplasma de las células. Nos comenta que tienen forma de bastón, pues como alargadito, ¿no? Característica, tiene doble membrana, una membrana que lo separa de la célula, que es la membrana externa, y una membrana interna, que es la que le da la forma de crestas. Dice, la membrana interna forma invaginaciones llamadas crestas mitocondriales. Y pues estas crestas les permite lo que yo les comentaba, que los electrones vayan brincando entre las crestas y pues se vaya generando un gradiente de concentración de energía. Y pues las diferentes concentraciones de energía, la mitocondria las utiliza para sintetizar ATP. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, entonces se les considera como el motor de las células porque son las que generan energía. También aquí lo comenta como son las centrales energéticas de la célula. Dice, debido a que tiene un papel en la producción de ATP a través de la respiración celular. La respiración celular, acuérdense que son tres rutas metabólicas: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Entonces, estas tres se llevan a cabo bueno, en la glucólisis es la única que se lleva a cabo en el citoplasma, pero el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones se lleva a cabo en la mitocondria. Entonces están como conectadas. Dice, participan en procesos como el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa a través de la cadena transportadora de electrones. Pues básicamente eso. Parte de la respiración celular pues se lleva a cabo en la mitocondria y es la parte que más produce energía. Células que, por ejemplo, demandan mucha energía tienen más mitocondrias, por ejemplo, los hepatocitos o los espermatozoides que necesitan, por ejemplo, los espermatozoides necesitan energía para movilizar la cola. Entonces, hay células que tienen más mitocondrias, hay células que tienen menos mitocondrias, dependiendo pues de las necesidades energéticas. Y hay células que no tienen mitocondrias, como las células de la sangre. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces aquí estamos viendo cómo el piruvato entra. Acuérdense que el piruvato sale de la glucólisis, de la degradación de la glucosa. Entra como acetilcolina a la mitocondria y primero entra el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo de Krebs, y luego entra la cadena transportadora de electrones. Y esto pues va generando ATP para la célula. La respiración celular eh, primero nos va a generar ATP y nos va a desechar dióxido de carbono y agua. Es decir, que en cada respiración estamos dándole oxígeno a a las células para que trabajen. A través de ese oxígeno generan ATP, bueno, a través del oxígeno y la glucosa generan ATP
y exhalamos dióxido de carbono y agua, que es como los residuos. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces hemos escuchado esto de la cadena transportadora de electrones, pero no se los he explicado. Vamos paso a paso. Dice, la cadena transportadora de electrones se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. Fíjense cómo tiene dos membranas. Déjenlo doy zoom. Entonces, esta sería la membrana externa y esta que forma las crestas se lleva a cabo, sería, perdón, la membrana interna. Entonces, la cadena transportadora de electrones nos habla de que los electrones van a estar brincando entre estas crestas. Y bueno, como concepto, cadena transportadora de electrones lo menciono aquí como un conjunto de transportadores electrónicos de origen proteico situados en la membrana interna de la mitocondria. Estos puntitos que están viendo aquí son como unos poros, son proteínas que pues van a permitir atrapar a los electrones y que se vaya transportando. Entonces fíjense cómo aquí no los dibujan, pues con muchos como puntitos, pues vienen siendo estas proteínas. Y lo que hacen, o lo que hacen estas proteínas, es transferir electrones desde las coenzimas reducidas, es decir, el NADH, el FADH, que estas coenzimas reducidas salen del ciclo de Krebs. Entonces, transportan este NADH o FADH hasta el último aceptor de electrones, que es el oxígeno. Entonces, eh, por eso la importancia o el nombramiento de respiración celular, porque pues participa el oxígeno en aceptar los electrones en eso. Y aparte se acopla una enzima, una proteína que permite bombear los protones que se van movilizando en la mitocondria para sintetizar ATP. Esta frase es lo que engloba lo que es la cadena transportadora de electrones, pero vamos desglosándola poco a poco. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Eso no es una célula, aparte. ¿Cómo? Eso no es una célula aparte. No, es un organelo. O sea, Pero así tiene como... ADN aparte, ¿no? Pero tiene ADN aparte. Sí, es que es un organelo complejo. No tengo imágenes de células aquí completas. No. Pero... Sí, o sea, está adentro de la célula. De hecho, se cree, hay teorías evolutivas que mencionan que en realidad la mitocondria era una célula aparte y por simbiosis se unieron dos células, una que se encargaba de producir energía y otra pues de tener contacto con el medio externo. Y que a partir de esta simbiosis se evolucionó y ahora pues es parte de, ¿no? O sea, es teoría porque pues no se puede confirmar, pero evolutivamente es lo que se cree. O sea, que las bacterias, una se hizo intracelular y se especializó en generar energía, es decir, la mitocondria, y por eso hay ADN en esto. O sea, se cree que por eso. Y lo que hace este ADN básicamente es regular las demandas energéticas de la mitocondria. Esos son puros genes que están relacionados al ATP, que están relacionados a la demanda energética. Pero es un organelo, no es una célula. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces aquí es un pequeño recordatorio de las coenzimas de reducción. O sea, casi todo el curso les hablo de que la energía molecular es en forma de ATP, ¿no? Pero también participan estas coenzimas de reducción, que son producto de tanto de la glucólisis como del ciclo de Krebs. Pero cuando hablábamos de eso, se traducía, o sea, de que se generan tantas NADH que equivalen a tantos ATPs. Y esta parte de equivalen a ATPs es porque estos NADH que se forman en ciclo de Krebs y glucólisis van a entrar a la cadena transportadora de electrones para generar ATPs. Entonces, lo que hacen es esta
esto que están viendo aquí como con piecitos es la membrana interna de la espacio intermembrana, la membrana interna de la mitocondria. Entonces, esta proteína de aquí y esta de aquí son las proteínas como poros, estos puntitos que están viendo acá. Entonces, lo que hacen básicamente el NADH es transferir los electrones y los electrones se van transportando a través de la membrana, por este espacio. Entonces participan proteínas intermembranales, es decir, que están adentro de la membrana, que van movilizando los electrones. Estas E de aquí pues, representan electrones. Y lo que hacen, pues con esta carga negativa, van movilizando a los protones que tienen carga positiva. Ahorita les voy a poner imágenes que van a terminar de asimilar esto. Pero bueno, dice las coenzimas de oxidorreducción es un ejemplo de coenzimas importantes en las reacciones de oxidorreducción, NAD y FAD. Y estas coenzimas aceptan y transfieren electrones durante acciones de oxidorreducción, que la mitocondria aprovecha para generar energía. Entonces, les voy a poner la imagen. Bueno, algo así. O sea, llega la NADH o FADH, dependiendo, le pega a las proteínas que están dentro de la membrana y los electrones se van movilizando por aquí, pegándole a diferentes proteínas. Participan, bueno, se estudian 4 proteínas diferentes, cada una pues con una función específica, pero básicamente van movilizando los electrones. Entonces, aquí en la imagen lo estamos viendo como en recto, pero acuérdense que van así. Entonces el electrón va caminando por la membrana y las proteínas, perdón, y los protones que van con carga positiva van brincando así. O sea, por cada proteína van cambiando como la carga y los protones pues van brincando. Que esto lo visualizaban en la primera que les puse aquí. O sea, el electrón va caminando a través de la membrana, los protones se van movilizando y al final está una proteína especializada que sirve como motor que bombea a los protones y literalmente gira la proteína. Y este movimiento mecánico es para pegar el ATP, el ADP, perdón, con un fósforo inorgánico y formar ATP. Entonces básicamente así se forma el ATP, con movimiento mecánico de una proteína. Y gracias a un gradiente de o a una diferencia de cargas que se generan gracias a las crestas de la membrana interna de la mitocondria. Y quien acepta toda esta energía es el oxígeno. O sea, el oxígeno como que jala toda esa energía también. O sea, participa jalando la energía porque es un átomo electronegativo. Entonces, el oxígeno se oxida y se forma dióxido de carbono y es lo que expulsamos. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces la cadena transportadora de electrones, acuérdense, participan las mitocondrias y pues participan también varias proteínas intermembranales. Y lo que buscan, pues está un poquito repetitivo, pero pues es para que quede bien entendido. Transfiere electrones de las coenzimas NAD, FAD al oxígeno. O sea, los electrones los va a terminar aceptando el oxígeno. Genera un gradiente de protones a través de las membranas y estas se van a aceptar por la última proteína, que es la que les comento que gira. Entonces aquí están estas primeras 4, que estas primeras 4 proteínas, que lo mencionan como complejo NAD, deshidrogenasa, succinato de deshidrogenasa, etc. Estas son las que movilizan al electrón. Y es algo así. O sea, este de aquí pues va agarrando electrones y lo va movilizando a través de la membrana. Yo no sé cómo lo hacen para saber que esto pasa en la célula, porque en realidad son cosas que son súper rápidas. Pero bueno, ahí está.
Y por último, ¿Puedo ver la diapositiva pasada? esta o la Estaba otra. tomándole nota. Esta. Esa, no, esa. Pero le tomó una captura. Ah, ok. Eh, Ahí está, muchas gracias. De nada. Bueno, em, en un semestre normal sí les pediría que pues se aprendieran las enzimas o así, pero pues ahorita no. Esta sí me interesa que quede en su inconsciente, aunque sea, ¿no? La última proteína que participa es una que se llama complejo 5 ATPasa o ATP sintasa, que es la que se encarga de sintetizar el ATP. Dice que es un complejo enzimático insertado en la membrana interna de la mitocondria. Y es un complejo porque fíjense cómo está compuesta como por como varias unidades de proteínas. Tiene una forma muy peculiar, pero esta forma peculiar le permite atrapar a los protones o a los hidrógenos y cuando entran a la proteína, o sea, es como un motor tal cual, o sea, esto trae energía y esto se mueve, o sea, da vueltas. Y lo que hace durante su movimiento es pegar un adenosil difosfato o una ADP más un fósforo inorgánico para que sean tres fosfatos y generar el ATP. Entonces, su función es, aquí se acopla el flujo de electrones y protones con la síntesis de ATP. Acuérdense que los electrones tienen una carga negativa, los protones una carga positiva, entonces como que estas diferencias de carga las utilizan para pegar y generar ATP. Y el ATP ya pues es una molécula rica en energía que cuando se hidroliza pues va a liberar mucha energía. Entonces, eh, básicamente lo que hace la mitocondria es generar un flujo energético para generar más energía. Algo así como lo que hacen las plantas hidroeléctricas, que con el flujo del agua mueven los molinos o mueven pues como son unas ruedas y eso se aprovecha para generar energía. Pues lo mismo pasa pero pues a nivel molecular y celular. Entonces están conformados pues por dos componentes, el F0 y el F1. Aquí están viendo el F1 que es como la cosa que da vueltas y el F0 que es el que acepta los protones y está insertada en la membrana interna. Entonces, F0 dice proteína integral donde pasan los iones de hidrógeno del espacio intermembranal a la matriz. La matriz es la parte más interna de la mitocondria. Y dice que la F1 es una proteína periférica con actividad enzimática que se encarga de la fosforilación del ADP más fósforo inorgánico y sintetizar ATP. Pues básicamente pega el ADP más un fósforo inorgánico. ¿Dudas con esto? Bueno, y esto se supone que es lo que ocurre. Dice, la fuerza de rotación dentro de la F1 desencadena los cambios conformacionales que producen la síntesis de ATP. Entonces ahí están viendo cómo gira esta proteína, que es la que está más a la derecha, y ese movimiento pues está generando ATP, está pegando ahí el ATP. Esta es una simulación de eh, cómo funciona la célula o la mitocondria. Pero aquí lo estamos viendo, hagan de cuenta que en super cámara lenta, o sea, esta cosa pasa en milésimas de segundo. Por eso yo me pregunto cómo es que saben esto, cómo se estudian. Pero bueno, dudas, comentarios. Bueno, en cuanto a la fosforilación oxidativa, bueno, es que no los había querido confundir más, pero la respiración celular incluye cuatro procesos. Yo sé que les había comentado que eran tres: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Pero falta la fosforilación oxidativa, que yo lo tomo más como parte de la cadena transportadora de electrones, pero hay algunos autores que sí lo manejan como un cuarto proceso. Entonces, aquí está y aquí se los presento, ¿no? Esto que están viendo aquí es ¿cómo se dice?
la respiración aerobia. Entonces, de la glucólisis se forman 2 ATPs y de la cadena transportadora de electrones se forman 36 ATPs. Y el dióxido de carbono pues termina saliendo en realidad del ciclo de Krebs, del ciclo de ácidos tricarboxílicos. Quien acepta el oxígeno, fíjense aquí, pues es la cadena transportadora de electrones. Mm, Fíjense cómo de la glucólisis, de degradar la glucosa, pues nomás son 2 ATPs y todo lo demás se va generando a través de las NADHs y FADHs, es decir, las coenzimas reductivas que se generan tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs. Todas esas se generan hasta 36, de 36 a 38 ATPs. Entonces, la fosforilación oxidativa, lo habíamos comentado en clases anteriores, que hay 3 tipos de fosforilación. Fosforilación oxidativa a nivel de sustrato y fotofosforilación, que la fotofosforilación lo hacen las plantas. Bueno, entonces la fosforilación oxidativa es básicamente agregar fósforos, ¿no? Y pues es un proceso de oxidación. Dice que es un proceso en el que la energía liberada durante el transporte de electrones se utiliza para bombear protones a través de la membrana mitocondrial, generando un gradiente electrónico que impulsa la síntesis de ATP. En otras palabras, esto es la fosforilación oxidativa, que se acopla a la cadena transportadora de electrones. Bueno, pero específicamente la fosforilación oxidativa sería la que hace el último complejo, que es pues sintetizar ATP. Y la fosforilación a nivel de sustrato sería esta de aquí, la de la glucólisis, y aunque no lo mencionan, en el ciclo de Krebs también se generan. Entonces sería la producción de ATP directamente del ciclo de Krebs y de la glucólisis. Es decir, que hay otras enzimas que están participando también para la síntesis de ATP. Aquí, tanto la glucólisis como el ciclo de Krebs también son procesos con energía libre de Gibbs negativas, es decir, son procesos espontáneos que liberan energía y esa energía se aprovecha para sintetizar ATP. Entonces, estos serían a nivel de sustrato, que trabajan ya sea con carbohidratos o con proteínas o grasas, gracias al ciclo de Krebs. Pero a final de cuentas, todas van a terminar en la fosforilación oxidativa que se acopla a la cadena transportadora de electrones. ¿Dudas, comentarios con esto? Les estoy hablando en chino. Bueno, vamos a seguir. Entonces, aquí pues ya no hay mucho que comentar, siento ya que está un poquito repetitivo. Pero la fosforilación oxidativa pues básicamente es la que hace el último complejo, el complejo 5, que tiene como nombre ATP sintetasa o sintasa. Y aquí participa algo que le dicen teoría quimiosmótica. Dice, al pasar los electrones a través de la cadena transportadora de electrones, también se movilizan hidrógenos desde la matriz hacia el espacio intermembranal, creando un gradiente de protones, es decir, cambios de pH, que se nombra como fuerza protón motriz. Básicamente, esta teoría quimiosmótica nos habla de que la diferencia de protones genera una fuerza que genera movimiento como tal. Entonces, este movimiento es la que se utiliza para la fosforilación oxidativa. Eh, el pH, cuando no entendía el pH, se me hacía como que, pues, ¿eso para qué sirve? Pero ya como clínico, o sea, como médico clínico trabajando así, se asocian muchos síntomas por cambios de pH. Y es que los movimientos de pH participan en la generación de energía. O sea, si cambiamos el pH, eh, ya ven que mencionábamos que puede llevar al coma o a la sobreexcitación. Entonces, básicamente porque si modificamos el pH, también se modifica la capacidad de generar ATP a nivel de mitocondria. Entonces, es como una cadenita, si ustedes modifican el pH, básicamente las células van dejando de trabajar, precisamente porque pues la mitocondria trabaja con el gradiente de pH.
Entonces, si lo modifican, se modifica el- la forma en que generamos energía, que, que puede llevar incluso al coma o a la sobreexcitación. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, este sí es pregunta de examen, o sea, ¿de qué habla la teoría quimiosmótica? Tiene que ver con la fuerza protomotriz relacionada a los cambios de pH, o sea, que los cambios de pH pues generan movimientos en las proteínas que pueden sintetizar ATP. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, por último, pues les pongo el primer GIF que estuvimos viendo. Básicamente es la movilización de los protones y cómo se aprovechan una proteína para sintetizar ATP. Dice, la energía liberada por el traslado de los electrones en la cadena respiratoria se conserva mediante la fosforilación del ADP que se convierte nuevamente a ATP en un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Acuérdense que la fosforilación oxidativa literalmente es este último proceso, que se da gracias a la cadena transportadora de electrones. Yo en mi humildad, yo manejo la cadena transportadora de electrones como un solo proceso, pero pues se los tengo que enseñar también que se acopla a otro proceso. Pero pues, no sé si tengan dudas con esto. Bueno, hay varios tipos de respiración celular. En los animales tenemos a la respiración aerobia con oxígeno y quien aprovecha el oxígeno para generar energía pues es la mitocondria. En los procariotas, es decir, en las bacterias principalmente, la respiración celular también puede participar el oxígeno, pero sin la mitocondria, lo que significa que tienen menor capacidad para generar energía. Y eso también hace que, los organismos procariontes, es decir, las bacterias, sean organismos poco evolucionados. O sea, si nos comparamos en complejidad a nivel de célula, nuestras células son muchísimo más complejas que una bacteria. Pero bueno, entonces la mitocondria es lo que nos permiten la respiración celular. Entonces, de vuelta, eh, glucosa, perdón, glucólisis genera 2 ATPs. Ciclo de Krebs puede generar de 2 a 4 GTPs, que equivalen a ATPs. Y la fosforilación oxidativa de 32 a 34 ATPs. Entonces, si hablamos de respiración celular, primero vamos a hablar de la respiración aerobia, que esto habla en presencia de oxígeno. Utiliza el oxígeno como último aceptador de electrones que genera energía a partir de moléculas del alimento, carbohidratos. Y luego tenemos la respiración anaerobia, es decir, sin oxígeno. La A como prefijo significa ausencia, en ausencia de aire, en ausencia de oxígeno, ¿no? Entonces, la respiración anaerobia son procesos biológicos también de oxidorreducción, igual que la respiración aerobia. Pero en la respiración anaerobia, quien acepta los electrones finales no es el oxígeno, o sea, varía. Y esto lo tienen pues diferentes, hay muchas bacterias que trabajan sin oxígeno, o los hongos también, que no van a generar tanto ATP, por ejemplo, una molécula de glucosa. Si acaso generan 2, 6, si acaso. Nosotros pues podemos generar hasta 38. Entonces, esto nomás para destacar que la respiración aerobia es muchísimo más eficiente en términos pues, de energía, en términos energéticos. Pero como no somos biólogos, o sea, no nos vamos a meter mucho en esta parte de respiración anaerobia. Pero hasta ahorita, ¿alguna duda o algún comentario? Bueno, resumiendo la cadena transportadora de electrones, aquí nos comenta que cada NADH puede producir hasta 3 ATPs y cada FADH produce 2 ATPs. Entonces, de la glucólisis aquí nos dice que se generan 2 ATPs, pero también 2 NADHs. Estos NADHs van a entrar a la cadena transportadora. Entonces, de la glucólisis, si se generan 2 ATPs,
más las dos NADH serían 2 por 3, que equivalen a esto, cada NADH impulsará la producción de 3 ATPs, es decir, 3 por 2 serían 6 ATPs indirectamente, más 2 ATPs de la glucólisis. Ahí van 8 ATPs. Y luego aquí nos dice que para la conversión de la acetilcolina se producen todavía otros 2 NADH, que ahí van otros 6 ATPs. Del ciclo de Krebs, 6 NADH, aquí van 18, 2 FADH, aquí van 4, y más los 2 ATPs que se generan directamente del ciclo de Krebs. Entonces, estos 32 ATPs salen de los NADH y FADH que salen de la respiración aerobia. Entonces, por cada molécula de glucosa que ingresa a su cuerpo, esto es lo que pasa. Se generan, este, es- este, ay, bueno, esta es la glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Entonces, por cada molécula de glucosa, que es esta parte química, más 6 moléculas de oxígeno, se generan 6 de dióxido de carbono, 36 de ATP y 6 moléculas de agua. Lo que genera de energía libre de Gibbs menos 800, perdón, menos 683 kilocalorías por molécula. Es decir, que esto tenemos para gastar por cada molécula de glucosa que consumimos, gracias a la respiración. Sí, gracias a la respiración aerobia de la mitocondria. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la fotosíntesis y cómo las plantas generan energía. Es un proceso similar, pero aquí en vez de fosforilación oxidativa se llama fotofosforilación. Foto viene de luz, entonces, y fosforilación, pues agregar un fósforo. Entonces, este agregar un fósforo me refiero a que se junta el ADP más fósforo inorgánico. Bueno, la fotosíntesis es un proceso físico-químico por el cual las plantas, algas y algunas bacterias utilizan la energía solar para transformarla en energía química y pues esto utilizarlas para su desarrollo, ya sea crecer, sintetizar compuestos, etcétera. Entonces, nosotros como animales generamos un gradiente de concentración de pH que moviliza una proteína. O sea, buscamos como generar movimiento para ese movimiento generar energía. Las plantas lo que hacen es toman la energía del sol y esa misma energía pues la utilizan para pues, generar energía, ¿no? Dice, para realizar la fotosíntesis es necesario energía luminosa, agua, dióxido de carbono y clorofila. La clorofila, chicos y chicas, es básicamente, bueno, ahorita aquí se los comento, pero es una versión de la mitocondria, pero de las plantas. Y la ecuación final de ellos es al revés. De ellos me refiero a los organismos fotosintéticos. Es al revés. Toman dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, toman energía luminosa y clorofila y la convierten a glucosa y oxígeno. ¿Por qué les digo que es al revés? Porque fíjense cómo nuestra respiración es al revés. O sea, tomamos glucosa, oxígeno y la convertimos a dióxido de carbono, ATP y agua, ¿no? Ellos toman el dióxido de carbono, agua y la convierten en carbohidrato y oxígeno. Entonces, esto también nos permite ser simbióticos con las plantas. Bueno, estos, chicos y chicas, es la versión de las mitocondrias, pero de las plantas. Dice, la fotosíntesis se realiza en dos fases, una fase luminosa, una fase oscura que se dan los cloroplastos. Cloroplastos es el homónimo de las mitocondrias. Entonces, la fase luminosa que nos comenta que se realiza en los tilacoides de los cloroplastos. Estos tilacoides pues, serían como las membranas internas de las mitocondrias. Y la fase oscura se realiza en el estroma, que es pues como en la parte interna. Y es un proceso pues similar.
Dice, en la fase luminosa de la clorofila presente en los tilacoides absorbe la energía luminosa. La clorofila es lo que le da el color verde, de hecho, a las plantas. Y se transmiten los electrones, los cuales entran en la cadena transportadora de electrones, donde la energía liberada se utiliza para sintetizar ATP y NADPH, necesarios para la formación de carbohidratos. Es como muy similar. Aquí lo que yo quiero que se entienda, que básicamente es un proceso muy similar, donde también participan una cadena transportadora de electrones. Aquí lo menciono como ciclo de Calvin, que es como una ruta metabólica homóloga al ciclo de Krebs. Eh, pero todo es para generar energía. Es similar a la de nosotros, pero en vez de mitocondrias, pues tienen a los cloroplastos y, y los sustratos y los productos pues van a ser diferentes, pero el objetivo pues es igual, generar energía. Y lo hacen también a través de unir ADP más fósforo inorgánico y generar ATP. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, eh, por último, dice la relación entre cloroplastos y la mitocondria en las células vegetales. Ambos son procesos para generar energía y están conectados. Entonces no podemos vivir unos sin nosotros, porque nosotros necesitamos oxígeno para generar energía y las plantas necesitan dióxido de carbono para generar energía. Nosotros desechamos dióxido después de generar energía y las plantas desechan oxígeno después de generar energía. Entonces estamos conectados. Entonces, la relación son los procesos, o sea, se necesitan unos a otros para participar. Dice, los productos de un proceso son los sustratos del otro. Y la ecuación para la respiración celular es el opuesto directo a la fotosíntesis, que era lo que les comentaba. En la respiración celular tomamos glucosa, que es esta de aquí, más oxígeno, y lo convertimos en dióxido de carbono más agua. Y en la fotosíntesis se toma dióxido de carbono más agua y se sintetiza o el producto es glucosa más oxígeno. Y ya sería todo por la clase de ahora. Está potente la clase de ahora. Sí, está un poquito compleja. Pero les tengo un video que pues habla un poquito de esto, lo resume, de hecho lo explica un niño. Eh, Sí, es el video que pienso porque pues el año pasado se los puse. Lo explica un niño y siento que lo explica muy bien, lo explica un poquito sintetizado. Em, pero siento yo que ahorita a este nivel ya tienen más herramientas para comprender este tipo de temas. O sea, empezamos hablando de átomos, empezamos a hablar de parte de los átomos y ahorita pues ya estamos hablando de bioenergía, que en retrospectiva pues están aumentando mucho el nivel y esto les va a permitir a futuro, siguientes semestres, tomar lecturas y poderlas comprender. O sea, obviamente no van a ver todo esto tan específico químicamente, pero les da herramientas para entender, ¿no? Bueno, este video se los voy a subir y pues se lo llevan así como de tarea para, ¿cómo se dice? Para hacer un resumen de esto, ¿no? Y el viernes, chicos y chicas, no les voy a dar la clase. El viernes es para que puedan hacer el examen. Pero como va a estar pesadito el examen, o sea, es carbohidratos y bioenergía, ya les había comentado que les había comentado que van a tener varias oportunidades. Ya ven que en los exámenes anteriores contestaban una vez y eso era lo que tenían. Pues aquí yo estoy pensando en ponerles dos oportunidades extra, es decir, que tengan tres oportunidades para hacerlo. Y aparte les voy a poner que lo puedan hacer todo el fin de semana. Entonces, es varias ventajas. O sea, el examen va a estar pesado, pero tienen varias ventajas. Uno, el viernes no va a haber clase, se relajan, aprovechan, estudian. Y dos, que van a tener dos oportunidades extra. ¿Salen? ¡Ay, el lunes no hay clase! O sea, que los veo hasta el miércoles. A ver, a ver.
si me va a alcanzar para terminar de dar las clases. Me queda hablarles sobre lípidos y vitaminas. Aquí sí me lo aviento en una semana cada uno. Sí, no, sí está bien. Puentecito. Bueno, ¿cómo se sintieron con la clase de ahora? Empezamos bravos el miércoles. Arre pues. Nos vemos hasta el miércoles. Que tengan bonito fin de semana. Va a estar largo. Me extrañan. Entonces suben sus apuntes. Les voy a subir el video para que hagan el resumen. El viernes les publico el examen. Van a tener hasta el miércoles para contestarlo porque pues ni el caso que se los ponga para el lunes. Y también les voy a subir las instrucciones para los videos, que ya está hecho. Los videos lo pueden hacer cualquier persona. Si participaron en el proyecto integrador y entregan videos, pues les van a ser puntos extra. Bueno, ¿dudas, comentarios? Profe, Eh, antes de que se vaya, dijo algo de proyecto integrador. sí, el proyecto integrador fue la exposición de la semana académica. Entonces, si no participaron, les comentaba que tenían que grabar el video. Pero ustedes sí participaron, ¿no? Sí, yo sí participo. Ok. Pero igual si quieren puntos extra, pues pueden hacer sus videitos. Se los comento porque hay quienes tienen como de hobby hacer pues TikToks, videos y así. Entonces, para que utilicen esos hobbies y les puedan dar puntos extra. O sea, se busca que sea en formato TikTok, o sea, que sea corto y pues que hablen de bioquímica. A mí me aterra subir videos a internet. Si no quieren, o sea, lo que les comentaba, si no quieren ustedes grabarse como tal, pueden hacer edición de los videos que yo les doy. O sea, de lo que yo les hablo así como tal, o sea, hacer como una edición. No sé si me explique. O sea, como tomar puntos clave de lo que hablo, diapositivas, etcétera, y ustedes hacer el video. No sé, la verdad es que yo soy muy malo para pues cosas así de videos y así. Entonces, la verdad es que nunca hubo nada de esas cosas. Pero pues sé que algunos sí, o sea, tengo amigos que a eso se dedican. Y empezaron dedicándose a eso precisamente porque era como su hobby. Entonces, pues ahí ustedes pueden aprovecharlo. Y el video, yo quiero que se sientan cómodos ustedes haciéndolo. Entonces puede hacerlo informal, o sea, le pueden meter su comedia, pueden, no sé, cada quien ahí tiene su manera. O sea, sí, quiero que pierdan como esa formalidad. Bueno, ahí les subí las instrucciones. Eh, Ahí está, ahí les subí las instrucciones. Dime, América. Lo del video de la maqueta se puede subir de que nomás una persona. Y, o sea, Sí, en el video salen los nombres. sí, 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 no hay problema. Ah, ok. Que pues el video de la maqueta también tienen hasta el 29 de noviembre para subirla. Y pues ya. Entonces, viernes examen. Suban sus apuntes. Les voy a poner lo del video.